Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. I have found, as I have journeyed through this long dark night of life, seeming sometimes that I was out on the open sea. By faith alone, sight unknown, and yet somehow I knew His eyes were watching me. The anchor holds, though the ship is battered, the anchor holds, though the sails are torn. I have fallen on my knees as I faced this raging sea. The anchor holds, despite the storm. You know, I've had visions, and I've had dreams. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Saben que hay muchas personas a veces preguntan, ¿no? ¿Y cómo puedo empezar a estudiar la Biblia? Yo quisiera saber, yo quisiera estudiar. Ay, hermana, ¿y cómo es que? Digo, estudiando, hermano, estudiando. ¿Sabe por qué hay tantos estudios? Si usted va allí a ese canal en YouTube, yo no sé ni cuántos, pero yo creo que hay fácil 500. Yo creo, y más, y va creciendo. Entonces, si usted se pusiera a oír eso, ¿no? Sobre todo la gran mayoría de los creyentes que dicen que no les gusta leer, no pueden leer, que leen 1 minuto y se quedan dormidos instantáneamente, y hay muchísima lucha con eso, pero mucha, lo oigo repetidamente. No pueden leer. Bueno, no lea, oiga, a ver si por lo menos puede oír algo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay una excusa. No me pida que haga otro estudio diferente de otra cosa, o que le vaya a la casa a predicarle. Ahí lo tienen todo, se ha grabado, se ha puesto en la página, se ha puesto aquí, se pone por todos lados.
hay material. El que realmente quiere crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, no hay excusa alguna. El material está allí dispuesto, está para que usted lo pueda oír una y otra vez. Y si de todas maneras usted es desaplicado y no lo hace, eso no hay algo más que nosotros podamos hacer de lo que ya se está haciendo aquí en la iglesia. Por eso es que, ¿cómo es posible que con tanta enseñanza que tenemos, no tenemos un poco más de maestros? ¿Cómo es posible que nos falten los maestros de la Biblia con toda la enseñanza que hay disponible? Es porque muy poco se está estudiando las Sagradas Escrituras. Y estudios como este, muy pocos creyentes están interesados. Están interesados, sí, en una palabra triunfalista, como el predicador que decía antes que dando una palabra triunfalista y de autoayuda o de motivación personal. Pero estos son los estudios que necesitamos nosotros hacer, como este, por ejemplo, de Santiago, y aquí en el capítulo 3, el problema de la lengua. Y con esto vamos a pasar, o más bien vamos a revisar rápidamente el versículo 6. El versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense, nos está diciendo que comienza con una pequeña chispa provocada por la lengua y esto provoca, dice, la rueda de la creación, que se refiere a que comienza con una pequeña chispa provocada por la lengua una serie de eventos negativos, uno atrás del otro, ¿sí? Y todo por una chispa, inflamada por el infierno mismo. Nos está y poniendo la lengua e igualándola con un mundo de maldad y además siendo inflamada por el mismo infierno. Esto es algo que nosotros tenemos que prestarle muy cuidadosa atención, porque cuando vemos pecados que han sido cometidos, si usted se pone a ver, la lengua casi siempre está involucrada de alguna manera en ese pecado que se cometió. O sea, al principio, en la mitad, al final, en algún momento la lengua está metida en el medio del problema. Y la lengua igualada a un fuego. Siempre está involucrada en todo tipo de situaciones, de problemas, de mentira, difamación. La lengua es un fuego, nos dice la palabra en el sentido negativo, claro. No estamos hablando de las lenguas de fuego que recibieron, ¿no? Cuando se recibió el bautismo con el Espíritu Santo, ese fuego de Dios, ese fuego del Espíritu Santo, esas lenguas de fuego en las cuales empezaron a hablar en otras lenguas, no estaba hablando de eso, estaba hablando de un fuego en cuanto a su destrucción. No tiene que ser de esta manera, pero tristemente y la mayoría de las veces es de esta manera en la cual la lengua está siendo utilizada y el dominio que ejerce en la vida, en el corazón de ese creyente, tomando control, por supuesto, de todo el cuerpo y todo el cuerpo sometido a un pequeño miembro que es la lengua. El poder de la naturaleza pecaminosa allí representado también por este pequeño miembro. Y por eso decíamos ayer que el ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego, aunque no es que va a traer la solución para este problema, pero sí el fuego del Espíritu Santo está allí para limpiar. En cambio, el fuego de la lengua descontrolada busca destruir. Y esta es la respuesta para una lengua que está fuera de control, que es la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo tomando control en la vida del creyente. Cuando el creyente expresa una fe completa, total, se rinde totalmente al poder del Espíritu Santo que obra por una fe allí inamovible en el sacrificio del Señor Jesucristo, y de esta manera el Espíritu Santo puede subyugar la lengua, y que la lengua, que es un miembro de nuestro cuerpo, así como los demás miembros, pueda ser utilizada como un instrumento de justicia y no de injusticia. No ser utilizada como un mundo de maldad, es decir, que se refiere al hecho que la lengua en cierta manera está provocando toda la maldad que hay en el mundo. Las maldades, la falsedad, blasfemia, obscenidad, calumnias, etcétera, ofensas, insultos,
espíritu jactancioso, disensiones, guerras, todas estas cosas, vemos que la lengua está involucrada en ellas. Si todos los hombres hablaran lo que debe ser hablado, si nosotros realmente pudiéramos llenar nuestras mentes de las palabras de Cristo, llenar nuestro corazón de las palabras de la Biblia, y estas cosas son las que estaríamos enunciando más que aquellas otras de las cuales estamos permitiendo que entren en nuestro corazón. La palabra del Señor nos dice aquello en lo que debemos pensar. Filipenses piensa, ¿no? ¿En qué cosas debemos pensar? ¿En qué cosas deben estar nuestros pensamientos? En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es de buen nombre, etcétera, etcétera. Bueno, de acuerdo a todas estas cosas que están en nuestros pensamientos, va a ser lo que va a ser enunciado por nuestra lengua. Nuestra lengua va a emitir, va a sacar a relucir todo aquello que ha sido albergado o que se encuentra en el corazón, que significa la mente. Ahora, nosotros somos conscientes del hecho que cuando pensamos, nuestros pensamientos en realidad constituyen el hecho que estamos hablando a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos pensando, básicamente estamos hablando a nosotros mismos. Eso es lo que estamos haciendo. En otras palabras, estamos hablando nuestros pensamientos en nuestras mentes. Y esto es lo que tenemos, y a veces hasta en voz alta lo decimos. Esto es lo que tenemos en mente cuando Santiago dice la lengua, los pensamientos internos del hombre, que luego, ¿qué pasa? Simplemente salen por la boca, pero eso es lo que venimos pensando todo el tiempo, lo que venimos maquinando todo el día. Y la frase dice, contamina todo el cuerpo. Entonces, hay pensamientos que pueden contaminar todo el cuerpo y que, por supuesto, la lengua se va a encargar, que tarde o temprano, ¿no? Lo que está en el corazón va a ser emitido, y la lengua, por supuesto, siempre va a estar lista para enunciar estas cosas. Entonces, contamina todo el cuerpo y está en una relación importante en cuanto a toda la parte de nuestra moralidad, que no hay ninguna parte que no sea afectada por la lengua. Y para decirlo de otra manera, no hay nada más en relación a nosotros como seres morales e intelectuales que somos que tenga más influencia sobre nosotros que la lengua. Porque alguien puede hacer algo, pero si nos dicen algo que se nos dice o algo que nosotros decimos, el impacto que pueda causar, positivo o negativo. Y creo que esta frase fue dada a Santiago por el Espíritu Santo para enseñarnos la corrupción espiritual que es causada al cuerpo humano a través de la lengua, lo que también causa muchas enfermedades y dolores físicos. Y conforme sigamos estudiando el texto, vamos a ver cuán poderosa es la lengua en realidad. Necesitamos entender cuán poderosa es la lengua en el ser humano, y en este caso que vemos es en el creyente. Si el creyente se involucra en peleas, enojos, falta de perdón, rencor o de cualquier tipo, debemos entender que esto va a crear un veneno que va a nuestro cuerpo físico, que no podemos evitar que tenga un efecto negativo en nosotros, espiritualmente, emocionalmente y también físicamente. Una vez más, vayamos al Señor Jesucristo, lo que Él dijo, lo que es dicho, ¿no?, de Cristo. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En 1 de Pedro 2:22. No se halló engaño. Engaño en el griego es la palabra dolos, significa maña, mentira, sutileza. En otras palabras, las palabras de nuestro Maestro no contenían ningún truco, contenían ninguna astucia en el sentido negativo. Él decía lo que quería decir, y lo que quería decir, eso es lo que decía. Por lo tanto, Pedro sigue diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En 1 de Pedro 2:1. Y él también dijo en el capítulo 3, versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Decir cosas agrandadas o exageraciones
o cosas jactanciosas. Como decía antes, la lengua se jacta de grandes cosas y los hombres tristemente se jactan de cosas que no son la realidad, siempre exagerando la verdad, la realidad de sus vidas. Albergar engaño, hablar maldad en esta manera es una cosa, pero muchos cristianos también pecan en el ámbito de la falta de fe, por otro lado, ¿no? Que es, en otras palabras, están constantemente confesando duda, incredulidad. Y en el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. También tenemos nosotros el caso en el que la lengua, no solamente en hablar maldad, en engaño, mentira, perversidad, etcétera, sino también que muchos de los creyentes están todo el tiempo hablando cosas negativas. Me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, no voy a poder, no voy a alcanzar, no sirvo para nada. Una falta de fe en el Señor, una falta de fe en Cristo, en lo que Él ha hecho, lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas, que Él es capaz de darnos la victoria y una conversación, una palabra nuestra constantemente negativa, depresiva, angustiosa, en el sentido en el que ya como que no tenemos esperanza en cuanto a nuestro caso, nuestra situación, es básicamente no estar confiando en el poder del Señor sobre nuestras vidas. La frase sigue diciendo, e inflama la rueda de la creación. Es algo poderoso que debe entenderse y solo puede entenderse en el sentido espiritual. Hay una rueda, la rueda de la creación, que es una serie continua de hechos negativos. Esta frase, rueda de la creación, solamente le fue dada a Santiago por el Espíritu Santo. Y esta frase habla acerca de la rueda que se mueve por el nacimiento de una dirección equivocada. Es decir, algo comienza de manera errónea, de manera equivocada, y continúa así a través de toda la vida. Sigue esa rueda y se siguen dando una sucesión tras otra de hechos negativos. ¿Por qué? Porque tuvo un inicio incorrecto. Esa es la rueda de la creación. La idea es esta: las palabras de un creyente tienen un poder excepcional, sea en el sentido positivo o negativo. No estamos hablando de confesarlo y decretarlo, no estamos hablando de eso. En realidad, de acuerdo a lo que se dice, ¿no?, o a lo que dice Santiago aquí y lo que nos dice la palabra de Dios en general, las palabras de un creyente conllevan vida creativa. Por esto es que el Señor Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Quiero que usted preste atención a este pasaje tan conocido por todos. Aquí tenemos 3 veces estas palabras: dijere, dice y diga. El verbo decir. Y tenemos también la palabra creyer. Entonces vemos que de lo que se cree, se dice. ¿Entendemos eso? De acuerdo a lo que tú estás creyendo, es lo que tú vas a enunciar con tu boca. En este versículo dice Jesús estas palabras 3 veces: dijere, dice, diga. Y la idea es que la fe tiene que ser puesta en movimiento por lo que decimos. Si yo digo que creo y yo de hecho creo, eso que estoy diciendo, ¿verdad?, eso que estoy creyendo, yo estoy moviéndome conforme a esa fe que estoy teniendo y que estoy diciendo que tengo. Esto no significa que podemos tener cualquier cosa que digamos, o que voy a declarar algo y confesar algo y eso se va a materializar como se enseña en muchos lados. No, eso sería usurpar la autoridad de Dios, algo que el Señor nunca va a permitir. Significa que cuando Dios nos llama a hacer algo y sabemos en nuestro corazón que Él nos ha dado revelación y dirección, entonces debemos comenzar a decir esto que Él nos ha dicho. Esto puede suceder en muchos ámbitos de la vida, en el ámbito ministerial también. El Señor me ha dicho a mí algo, entonces yo estoy hablando sobre aquellas cosas que el Señor me ha dicho. Entonces yo cuento sobre estas cosas, yo hablo sobre estas cosas.
Santiago está tratando con el poder destructivo de la lengua cuando es usada de una manera incorrecta. Y por otro lado también, las palabras llenas de fe de los creyentes conllevan al poder creativo. Esto tampoco significa que vamos a predicar un mensaje totalmente motivacional para levantar el ánimo a la gente y no predicar pecado, no predicar sobre la ira de Dios, no predicar sobre el arrebatamiento y aquellos que no están listos no se irán. No significa eso, En absoluto significa eso, porque justamente si es una palabra positiva es predicar todo el consejo de Dios, aunque muchas veces esas palabras son fuertes y son de gran exhortación, pero es para que llevar al pecador hacia los brazos de su Salvador y Señor Jesucristo. Entonces siempre es un mensaje negativo, positivo por ese lado, si lo vemos. La frase dice, y ella misma es inflamada por el infierno, o sea, la lengua. Presenta la idea que hay un poder muy grande, muy fuerte, que es el infierno mismo, que está siempre tratando de inflamar la lengua. Y la lengua no puede tener esta fuente, no puede seguir teniendo en la vida del creyente esta influencia del mismo infierno. No podemos nosotros de ninguna manera permitir que nuestras lenguas sigan siendo fomentadas, influenciadas, inflamadas por el infierno, sino que deben ser influenciadas, deben ser fomentadas, deben ser inflamadas por la misma palabra de Dios y por el poder y por el fuego, pero del Espíritu Santo. Y el mismo espíritu de este mundo de maldad, de falsedad, de pelea, de blasfemia, parece que es la que siempre está instigando a la lengua, provocando a la lengua. Por el uso de la palabra infierno, se nos hace entender no solo su maldad, sino el poder destructivo. El infierno es un lugar de destrucción, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de llanto, de crujir de dientes, es un lugar de castigo eterno. Imagínense que la lengua de un creyente esté siendo inflamada por esto, por el infierno. Y así, tristemente, se ve la lengua en muchos de los creyentes. Tuvo victoria sobre el alcohol, tuvo victoria sobre el adulterio, tuvo victoria aún sobre la droga o lo que sea, pero todavía hay un miembro ahí muy pequeño al cual no se le ha prestado demasiada atención, que sí está tomando control del cuerpo entero. El versículo, ¿vamos a una pausa? Vamos a una corta pausa, seguimos con el versículo 7. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. There is coming a day when no heartache, oh, shall come. No more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look
upon his face. That one who saved me by his grace. He takes me by the hand, leads me to that promised land. What a day, glorious day that will be. You know, there'll be no more sorrow, no sorrow there. No more burdens, thank God, we'll have to bear. No more sickness, think about that. No more pain. No more party, no more goodbyes over there. And forever we will be, oh, with that one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. And I look upon his face, that one who saved me by his grace. He takes me by the hand, leads me to that promised land. What a day, glorious day. Sing that chorus again now. What a day that will be when my Jesus I shall see. I'm going to look that day upon his face. One who saved me by his grace. He'll take me by the hand, lead me to that promised land. What a day, glorious day that will be. What a day. Oh yes, what a glorious day. Praise God. And that day, ladies and gentlemen, is coming. What a day that will be. That will be. That will be. Estás en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. Versículo 7, Santiago capítulo 3, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y la composición es, número 1, Santiago pasa de hablar del poder de la lengua, de la destrucción de la lengua, a una discusión sobre la perversidad. Y de acuerdo a los versículos 7 y 8, la inhabilidad del hombre para domar la lengua muestra la perversidad de la lengua. Es decir, es tan perversa que justamente no puede ser domada. Mientras que el hombre puede domar, puede domar las bestias, las aves, las serpientes, los seres del mar, puede domar embarcaciones, puede domar aviones, que en ese tiempo ni siquiera se conocían. Él no puede en sí mismo domar la lengua. Vemos la inhabilidad. Tenemos que entender esto primero. No somos capaces.
somos inútiles en cuanto a este miembro tan pequeño. Mire, usted puede ser el CEO de la empresa más grande del mundo y usted puede domar todo allí, puede controlar todo, puede tener autoridad sobre 10.000 empleados, pero su lengua aún de ese miembro no tiene la capacidad de domarlo. Porque toda la naturaleza, dice, de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma. Y aquí el apóstol está hablando en un sentido general y popular, mostrando el poder notable del hombre sobre todas estas cosas por naturaleza que son salvajes. Dice, ya ha sido domada por la naturaleza humana. Se refiere a la tremenda habilidad que el hombre tiene en cuanto a muchísimas cosas. Sin embargo, esta habilidad mencionada es en referencia a domada, aquello que es salvaje, sea el reino animal o la naturaleza. Y con esto no queremos decir que la naturaleza ha sido domada por el hombre, sino que el hombre ha aprendido a vivir con las variantes de la naturaleza, aún con todas sus inclemencias. El hombre ha domado los ríos más salvajes, ha domado la atmósfera, ha domado aún la estratosfera, aún ha domado en cierta manera el espacio sideral. Consecuentemente, se entiende que el hombre, debería ser capaz de domar este pequeño miembro que es la lengua. Y si él no puede, ¿por qué no puede? Vean el poder que el hombre en sí tiene, ¿no? El poder de dominio que el hombre tiene en tantas cosas, sobre el reino animal y aún sobre tantas otras esferas. Sin embargo, con la lengua es inútil. Dice el versículo 8 entonces, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La exégesis aquí es que, aunque el hombre ha mantenido su dominio sobre los animales, etc., debido a la caída del hombre ha perdido dominio de él mismo. Segundo, cuando Santiago dice que ningún hombre puede domar la lengua, él está diciendo que ningún hombre en él mismo puede subyugar la lengua. Esto no es para decir que Dios no puede sujetarla y controlarla. Dios sí puede. En su estado natural, la lengua está llena de veneno mortal, como una serpiente que está lista para atacar, lista para inyectar su veneno a su víctima. De esa manera está la lengua totalmente incontrolada, o descontrolada, debería decir. Pero esto está diciendo en su estado natural, en su estado caído, la lengua no puede ser domada. Por eso esto nos lleva totalmente al Señor, nos lleva a la única esperanza, nos lleva a al único remedio, que es Jesucristo, y es el Espíritu Santo de Dios, el único que puede tener control, porque el Espíritu Santo es Dios y Él es mayor aún al dominio que puede ejercer la lengua. Por eso la frase, pero ningún hombre puede domar la lengua, se refiere al hecho que el hombre es una criatura caída. Perdió esa capacidad de controlarse a sí mismo, de tener templanza, de tener el fruto del Espíritu. Todo eso ha sido perdido en la caída. Antes de la caída, el hombre estaba totalmente conectado, atado a Dios, o sea, él tomaba toda vida espiritual del Señor constantemente. Fluía la vida de Dios en su corazón. Cuando el hombre cae, este sistema de soporte de vida es cortado inmediatamente. Sin embargo, él solo perdió su sistema de vida espiritual, pero también el sistema con el que fue dejado, que es el sistema humano, fue impregnado con toda maldad. En otras palabras, el mismo centro del ser del hombre se contaminó y se hizo malo, debido al hecho que la lengua es por lo menos uno de los conductos del corazón, y con esto nos referimos al órgano físico, sino al órgano, no, hablamos al ser humano. Todo lo que produce entonces es un veneno mortal. Todo lo que produce el corazón del hombre es veneno mortal. Y la lengua es el instrumento que deja ver lo que está allí en el corazón albergado. Esto no significa que no puede producir nada, sino solo esto, pero que tarde o temprano eso es lo que producirá.
Mientras que el hombre puede entrenarse a él mismo para decir o no decir ciertas cosas, porque sabemos que, por ejemplo, alguien en un trabajo, y bueno, tiene como que tener cierto autocontrol, porque si dijera todo lo que está en su corazón de decir, bueno, sería un desastre, una anarquía, los hombres se matarían en la calle. Entonces puede entrenarse a él mismo para decir o no decir ciertas cosas. Tarde o temprano, el veneno del corazón va a salir. Y de hecho es imposible que sea de otra manera. Mientras que la lengua no puede ser controlada por el hombre, la lengua de la persona regenerada sí puede ser controlada, pero por el Espíritu Santo. La única lengua que tiene esperanza es la del creyente. Y aún lleno del Espíritu Santo, y con una fe puesta en Cristo, y dejándose domar, controlar por el Espíritu Santo de Dios. La frase sigue diciendo que es un mal que no puede ser refrenado, refiriéndose al hecho que no puede ser controlada. Es verdad que todo lo que es malo, aunque el hombre pueda controlar la maldad hasta cierto grado, porque de no ser así, la anarquía sería el resultado de la sociedad y la sociedad en poco tiempo se destruiría completa. No es destruida porque la maldad es controlada, por lo menos en un cierto grado, por la fuerza. Pero en lo referente a la lengua, se presenta una maldad que no puede ser domada. Es decir, no puede ser subyugada por ningún periodo de tiempo. No puede ser controlada ni siquiera a veces por las autoridades. Porque te meten en la cárcel, si mataste, te meten en la cárcel. Pero ¿cómo comienzan las cosas? La frase llena de veneno mortal proclama que esto es lo que produce el hombre caído. Esta es la razón de todas las guerras, peleas, asesinatos, crímenes, robos, inmoralidad y toda la inhumanidad hacia el hombre. No hay nada que pueda cambiar esto. Esto es un resultado de la caída del hombre. La lengua llena de maldad, llena de veneno mortal, es un resultado de la caída del hombre, de la naturaleza pecaminosa. Y no hay esperanza para el corazón del hombre, no hay esperanza para el ser humano, no hay esperanza para esta lengua, solamente es Cristo el Señor. La educación no podrá cambiar ese corazón, el dinero no podrá cambiarlo. Un medio ambiente apropiado no podrá cambiarlo. La psicología no podrá domarlo. Porque todos estos esfuerzos no pueden llevar al hombre a lo que debe ser. No pueden tratar con el problema real, con la raíz del problema. Solamente tratan con síntomas, los síntomas. Pero no pueden cambiar el corazón, transformarlo a lo que debe ser. No tratan con la causa real del problema, siendo la maldad del corazón del hombre, y que lo que el hombre necesita es un nuevo corazón. Y solamente Cristo puede efectuar este cambio. Entonces, ¿cómo puede ser domada la lengua? Ya hemos dicho que el Espíritu Santo en la vida del nacido de nuevo puede hacer esta obra. La verdad es que muy pocos cristianos tienen lenguas que han sido domadas o que se encuentran en este momento domadas, que se encuentran bajo un control. Porque la murmuración, el chisme, la mentira, la difamación, las palabras infladas son algunos de los pecados peores cometidos en la iglesia. Entonces, si el Espíritu Santo está realmente en la vida del creyente, si el Espíritu Santo mora allí, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué la lengua sigue sin ser domada? ¿Por qué por momentos se sale de control? Y lo único que emite son palabras de maldad. Una lengua que no es domada es la manifestación de las obras de la carne. Y esto es porque los deseos de la carne terminan manifestando las obras de la carne. Y para esto el creyente debe aprender a andar en el Espíritu. Andar, caminar, se refiere a la manera en la que ordenamos nuestro comportamiento delante del Señor, nuestro vivir diario, nuestras actitudes.
Y lo que Jesucristo hizo en la cruz, derramando su sangre, trató con el problema del pecado del hombre, de las obras de la carne. Y ahora el Espíritu Santo, ocupando ese corazón permanentemente, es la única solución para que ese creyente pueda ser domado, controlado, sujetado, y que la naturaleza mala, los deseos de la carne, no continúen llevando a cabo todos estos deseos que se encuentran en el corazón, sino que los deseos del corazón pasen a ser los deseos de Dios para ese creyente. La voluntad del creyente totalmente absorbida por la voluntad de Dios, teniendo esa ayuda del Espíritu, esa guía en el que hay un temperamento calmo, en el que hay palabra, pero palabra de sabiduría, palabra de edificación, en el que hay amor, hay gozo, hay paciencia, hay autocontrol. Es decir, el fruto del Espíritu está siendo desarrollado no por el esfuerzo personal del creyente, no por ejercicios espirituales, no a través de buenas obras, sino a través de la fe en Jesucristo y de la gran obra de Cristo por nosotros. Entonces, volviendo al tema original, la lengua puede ser domada, pero solo por el poder de la morada del Espíritu, quien funciona exclusivamente y completamente por la obra de Jesucristo en la cruz y nuestra fe en Cristo y en esa obra que Él ha completado, entendiendo que yo no puedo hacer ningún ejercicio o completar ningún curso o poner en funcionamiento ningún método que me ayude a domar mi lengua, sino que es solamente por la fe en lo que Él ha hecho. Cristo ha resuelto en la cruz el problema de una lengua malvada, de una lengua detractora, de una lengua mentirosa y engañosa. Cristo es la solución para esa lengua, en la que solamente podamos hablar palabras de vida, palabras de edificación y aquello que el Señor quiere que hablemos. El versículo 9 sigue diciendo, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Algo muy, muy serio nos dice este versículo. El diagrama es, número 1, Santiago habla de la inconsistencia como un aspecto de la perversidad de la lengua. Otro aspecto de la lengua no domada es inconsistente. Dice hoy una cosa, mañana dice otra. Dice sí, luego dice no. Dice voy, luego dice no voy. Creo, luego ya no creo. Alabo, al rato maldigo. Esto es una señal. Hermanos, oigan, por favor. Si su lengua es inconsistente, es variante, es cambiante, hay un problema. Su lengua no está siendo domada. ¿Por qué digo esto? Para que se entienda. Porque pensamos que, bueno, una lengua descontrolada es porque dice malas palabras todo el día. No, no estamos hablando de malas palabras. Incluye esto. Una lengua sería una lengua blasfema. Estamos hablando de una lengua en la que hay inconsistencia. La palabra dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es sí y es amén. Y los creyentes que cambian continuamente en sus palabras, nos están mostrándole al Señor que su lengua es una lengua inconsistente. Usamos el mismo instrumento para bendecir al Señor y para maldecir a los hombres. El bendecir a Dios y maldecir a los hombres es como bendecir y maldecir a Dios mismo. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a la semejanza de Dios. Es muy serio esto. Obviamente Santiago no se refiere a tales palabras como las de Pablo cuando él invoca una maldición a aquellos que pervierten el Evangelio. No está hablando de ese asunto como dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9, ¿no? Sea anatema. Si alguno, nosotros o un ángel viene del cielo y les da otro mensaje, otro evangelio diferente al que les hemos dado, sea anatema, sea eternamente condenado. No está hablando de ese tipo de maldición.
No, a los que pervierten, corrompen el Evangelio del Señor Jesucristo. La frase dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Otra vez, explico, proclama la inconsistencia de bendecir a Dios en un momento, alabamos al Señor en un momento y en el próximo momento maldecir a los hombres. Esto es algo que sucede, se sale de la iglesia, de alabar y adorar al Señor y gloria a Dios y aleluya, y se sale de la iglesia directamente. A veces la primera palabra que se emite es de maldición, al esposo, a la esposa, al hijo o algo. ¿Cómo se dijo? Podemos pensar que estamos maldiciendo a los hombres cuando hacemos tal cosa, pero de hecho estamos maldiciendo a Dios. Cuando maldices a los hombres, maldices a Dios, porque el hombre ha sido hecho a semejanza de Dios. La palabra maldecir debe entenderse en el ámbito de desear lo malo o de lastimar a una persona particular con las palabras. No significa necesariamente un vocabulario profano. Como hemos dicho, maldecir a alguien es, en efecto, usar la brujería. Y la frase dice que están hechos a la semejanza de Dios. Se refiere a la imagen o semejanza del mismo Señor. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Irónicamente, la semejanza de Dios permanece en aún los más abandonados, los más caídos, y maldecirles es invocar la ira de su Creador. David dijo, maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Y el versículo 10, ya terminando hoy, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma boca proceden bendición y maldición. Es tristemente la realidad de la mayoría de los creyentes. Santiago se refiere aquí a creyentes. Dice, hermanos míos, de una misma boca. Ahora, a veces se habla de los inconversos y dice, ay, no sabes, dice malas palabras, maldicen. Pero no ha nacido de nuevo. Pero el problema es con los creyentes. De una misma boca. Se refiere a la boca del Hijo de Dios, de la cual procede bendición y maldición. Algo está muy mal con este tipo de creyente. Por eso dice el apóstol, esto no debe ser así. Presenta la lengua que está entregada a usos tan diferentes, tan opuestos, tan contradictorios, tan confusos, que no se sabe si es o no es, si cree o no cree, es creyente o no es creyente, por un momento es creyente y por un momento actúa como si fuera un demonio. ¿Cómo es posible esto? La lengua debe ser empleada en decir solo cosas que son justas, amables, buenas. Todas las bendiciones que puedan salir de la boca son anuladas por las maldiciones que proceden de la misma. Es como un agua que está contaminada. No importa cuántos mensajes prediques, cuán lindo cantes, cuánto alabes, cuánto enseñes, cuánto profetices, cuánto aún hables en otras lenguas y des mensaje de Dios. Si tu lengua también es usada para maldecir, entonces tú tienes una fuente de dos aguas, salada y dulce. Proviene todo eso de la misma lengua, de la misma boca. Y si hay contaminación, por más que haya mucha bendición y mucha alabanza, y pueda ser usado por el Señor, todo lo que tú estés haciendo para el Señor queda anulado, apagado por una lengua contaminada. Como se dijo, aunque es verdad que nadie puede domar la lengua, hay uno que sí puede domarla. El Señor, Él es tan capaz de controlar una lengua mentirosa, blasfema, contenciosa, jactanciosa, chismosa, de lo que Él es también capaz de libertar al borracho del alcohol, al jugador del juego, al adúltero del adulterio, al drogadicto de la droga, etcétera, etcétera.
Parece que en la vida de algunos nuevos convertidos es más fácil dejar estas cosas que tener victoria sobre una lengua mala. Esto nos muestra cuán poderosa es la naturaleza pecaminosa y que solo el Espíritu Santo es quien puede ganar la supremacía sobre nuestros corazones y de esta manera poder poner nuestra fe enteramente, ¿no?, en la cruz del Señor Jesucristo. Y allí Él podrá tener esta supremacía. El mejor uso de nuestras lenguas es el de la alabanza al Señor. Así como nos exhorta la palabra que debemos hacer: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y sobre esto, el comentarista Lehman Strauss dice: deténganse, oh querido compañero cristiano, detengámonos. No tenemos ningún derecho de decir una palabra desagradable contra nadie, aun si esa persona nos ha hecho mal. Deje a aquellos que nos han herido en las manos de Dios. La Escritura llanamente dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y vencer el bien con el mal tiene que ver mucho con lo que se dice. Justamente tiene que ver mucho con lo que se dice. Y la frase en este versículo que estamos estudiando: hermanos míos, esto no debe ser así. Vemos cómo esto es un ruego del Espíritu Santo. Presenta una declaración, la verdad, escasa quizás, pero para hacernos pensar del terrible pecado que se está cometiendo. Una vez Santiago y Juan, buscando servir al Señor, en Lucas 9, 54 y 55, estos eran Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, dijeron, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vemos como así también muchos, en lo que se refiere al servicio al Señor, y aunque tengan mucho celo, no saben a quién están sirviendo, no saben de qué espíritu son, no saben qué espíritu les está controlando. Creen que lo que hacen ayudará a la obra de Dios. Jacobo y Juan pensaron que esa acción ayudaría a la obra de Dios, cuando en realidad ni siquiera se puede discernir, porque el espíritu es que están haciendo, con el espíritu con el cual quieren hacer estas cosas, no es el Espíritu Santo de Dios. Jacobo y Juan querían servir al Señor, tenían celo por el Señor, pero el mandar que descendiera fuego del cielo, aunque hubiera sido algo muy atractivo, muy espectacular, muy llamativo, y además les hubiera dado gran popularidad y fama, no era la manera del Señor. Así como dice el pasaje: hermanos míos, esto no debe ser así. Hay muchos que buscan servir al Señor con la espectacularidad, pero las cosas que hacen y las cosas que dicen anulan totalmente ese ministerio. Pablo escribió diciendo en 1 de Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Está hablando de las mujeres. Muchas veces las hermanas se dedican a hacer esto. No digo que los hombres no, también, ¿no? Pero aprenden, dice. Es decir, están aprendiendo, algo están aprendiendo, pero aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Pero no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. El apóstol a los gentiles también les dio
otra cosa les dice, esto no debe ser así, esto tampoco debe ser así. Por eso aquí en Timoteo dice, hablando lo que no debieran, haciendo lo que no deben hacer. Y también luego es dicho en Tito 1, 10 al 11, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y esto mismo, muchos pastores están siendo absorbidos por esto, esta lengua vanidosa, engañosa. Dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bueno, estos versículos y muchos más ponen en claro que no se debe murmurar en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, que Dios nos ayude a determinar en nuestros corazones, por su gracia y su poder, todo aquello, que como dice el apóstol, no debe ser así. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a seguir mañana con el versículo 11 en adelante y si el Señor me ayuda podamos terminar también este capítulo 3. Eso es todo, hermanos, que el Señor les bendiga y no se olvide compartir esto con otros. Well, you ask me why I'm happy, and I'll just tell you why. Because my sins are gone, oh yes they are. And when I meet those scoffers and they ask me where they are, I just say, my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the seas of God's forgetfulness, good enough for me. Praise God, my sins are gone. And now my sins are gone. The Lord took full possession, the devil did he. Praise God, my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary, far removed as darkness is from dawn. In the seas of God's forgetfulness, it's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Well, they're underneath the blood, praise God, they are on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the seas of God's forgetfulness, well, it's good enough for me. Praise God, oh yes, my sins are gone. Praise God, my sins are gone. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. No existe un pecado que el cristiano no pueda vencer si descansa en Dios para hacerlo.
Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes.